Ok, la intención de este video es que seas capaz de aprender cómo sacar el dominio de una forma algebraica. Recordando que tenemos mi función como lo estamos viendo aquí, sin ningún detalle, y obviamente tengo algún punto del dominio que va a tocar al codominio en cada uno de ellos. Entonces, el dominio siempre va a estar representado con nuestra parte x o nuestra variable independiente. Y vaya, por ejemplo, si yo tengo una función sencilla, f de x igual a x o la función identidad, ¿vale? Para este caso, mi dominio en realidad, yo puedo ver que x no tiene ninguna restricción. Es decir, puede ser absolutamente cualquier valor de la recta numérica. Es decir, que va a ser cualquier elemento de los números reales. Para este caso, mi dominio, como lo estoy colocando así tal cual de esta función, su dominio sería los números reales. Entonces, quiero que observes lo siguiente. Si ahora a mí se me ocurre colocar una función f de x igual a 2x, por ejemplo, y ahora le sumo más 1, pues de igual forma, los valores que va a tomar x no tienen ninguna restricción, o sea, puede ser positivos y pueden ser negativos, entonces el dominio viene siendo para esta función exactamente el mismo. Es decir, no tiene absolutamente ningún cambio. Ahora, si fuera una expresión cuadrática, que era lo que estábamos revisando en alguna ocasión, se me ocurre, no sé, f de x es igual a x al cuadrado. Quiero que vean lo siguiente. El dominio de igual forma, puedo tomar números negativos o puedo tomar números positivos, puedo tomar incluso el cero. Entonces, el dominio para este caso también vuelve a ser los números reales y no habría ninguna condicionalidad. Eh, Misma función, sin ningún detalle. Se me ocurre poner ahora f de x cuadrada menos 6 o incluso menos 6x, aún así no genera restricciones. Entonces, ¿a qué me refiero con una restricción para que sea mucho más sencillo? En realidad, si te das cuenta, para cualquier expresión lineal, o sea, como esta, ya la llamo de una forma lineal, o sea, de grado 1, no existe ninguna complicación, ni para una cuadrática, y en realidad lo puedo generalizar, o sea, si yo hablara, no sé, se me ocurre colocar o decir, pues no sé, una potencia mucho más grande, f de x igual a x elevado a la potencia 10. Si observas, o sea, el grado de este polinomio ahora es una potencia 10, y sin duda alguna puedo tomar un número positivo o un número negativo, o incluso el mismo cero. Entonces abarcaría mi dominio en automático todos los números reales. Si generalizo, me atrevería a decir lo siguiente, y quiero que hicieras esa pequeña observación, en realidad, que si yo decido hablar de sacar el dominio para cualquier función, escúchalo muy bien lo que estoy diciendo, para cualquier función de cualquier polinomio de grado n, es decir, se me ocurre colocarlo o expresarlo de la siguiente forma, es decir, f de x es igual a x elevado a una potencia n. Es decir, aquí no tiene ninguna restricción, o sea, puedo agarrar todos los valores de x que se me ocurran, tanto positivos, tanto negativos, tanto el número cero. Por lo tanto, para esta expresión, el dominio, pues siguen siendo los números reales.
Si observas, en esta expresión, por ejemplo, le sumé un término más uno, un término independiente, no afecta porque estoy sumando algo más, siguen siendo reales. Aquí en una cuadrática subí la potencia, siguen siendo reales. Una potencia 10 siguen siendo reales. Y aquí hablo de cualquier potencia, cualquier polinomio de grado n, el dominio siempre van a ser los reales. Entonces, es demasiado sencillo ver para una función específicamente con cualquier tipo de grado. Pero ¿a qué me refiero con restricciones? O sea, esas son las que me interesaría ver o mostrarte cómo calcular literalmente el dominio para ese tipo de funciones de una forma algebraica o de la cual tú ya sabes que no es otra cosa más que un despeje y ocupar ciertos criterios o razonamientos. Entonces, imagínate, voy a cambiar la función. Ahora mi función es f de x y ahora se me ocurre colocar a una pequeña raíz. Es decir, la raíz de x. Ahí ya se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque por principio de cuentas, me gustaría aclarar o mencionar que la raíz literalmente es válida solo para cuando x, lo siento, cuando x tal cual, o los valores de x son positivos. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque nosotros, si a mí se me ocurriera decir, no sé, a ver, prueba con x igual a menos 1. Entonces, si agarrara mi función, yo sé que f de x es igual a la raíz de x, como te lo estoy poniendo aquí, pues no va a cumplir eso, porque en teoría, si observas, f evaluado en la función menos 1, te pido que me calcules la raíz cuadrada del término menos 1 y esta raíz en definitiva pues no existe. Entonces, ¿qué me atrevo a decir? En realidad, las x, es decir, lo que tengo dentro de una raíz, tiene que ser estrictamente positiva. Y en este caso, mayor a 0. Si observas, entonces mi dominio ahora ya no son los reales. El dominio de esta función sería, como lo dice aquí, a partir del 0, que sería un intervalo cerrado, y sería cualquier número de x tan grande como tú lo quieras colocar. Entonces sería 0, infinito. Así de sencillo. Acabo de encontrar el dominio para este tipo de función con una raíz. ¿Cuál es la diferencia con las primeras? Mira, observa, en las primeras eran grados de polinomio enteros, no había ningún inconveniente, no había algún criterio que los limitara, pero aquí sí, para cualquier función cuando hablo de la raíz cuadrada, estrictamente estoy pidiendo ¿qué cosa? Que tal cual la raíz que tengo, el valor dentro tiene que ser estrictamente positivo, como lo estoy mencionando aquí. Entonces, esta es como que la expresión de función más sencilla. Imagínate ahora, vamos a cambiar entonces ahora con esto que acabo de descubrir o de saber, se me ocurre colocar lo siguiente. Yo tengo ahora mi función f de x es igual a la raíz, y no sé, se me ocurre colocar en este caso, de x más 5, por ejemplo. La pregunta aquí es, otra vez, ¿quién es su dominio de esta función? ¿O cómo lo voy a encontrar?
Pues me parto del mismo criterio que te acabo de mostrar, es decir, acabo de mencionarte que lo que esté adentro de la raíz tiene que ser estrictamente positivo. Entonces, en realidad, lo que va a pasar sería lo siguiente. No hay necesidad de mover esto. Sería x más 5 tiene que ser sí o sí mayor o igual a cero. Y la pregunta sería, ¿cuáles son esos valores? Esto es una inecuación sencilla que se puede resolver. Si este está sumando, al otro lado de la expresión, ¿cómo pasaría? Pues pasaría en este caso restando y quedaría x despejada. X es estrictamente mayor o igual al número 0. Como está más 5, quedaría como menos 5. Obviamente resolviendo esto, a 0 le quitas menos 5, te quedan las x que son estrictamente mayores o iguales al número menos 5. ¿Y qué crees? Que acabo de encontrar la interrogante que te hice hace un rato. ¿Cuál es su dominio? El dominio serían estos valores. Es decir, mi dominio sería a partir del menos 5 intervalo cerrado, que sería menos 5, coma, y un número más grande que él. Puede ser el menos 4, el menos 3, el 0, el 1, el 2, el 10, el 1000. Esto tiende realmente hacia un número infinito, o lo siento, infinito positivo. Y entonces, si observas, este tipo de funciones con raíz cuadrada tiene la pequeña limitante de que los valores que estén dentro de ella tienen que ser estrictamente mayores o iguales que 0, que fue el criterio que utilicé aquí. X más 5 mayor o igual que 0. Entonces, se me ocurre otra función con raíz cuadrada, o no sé, tengo f de x. Ahora nuevamente dije, vamos a colocar la raíz cuadrada de 2x menos 3. Te lo puse, te lo cambié. La misma pregunta sigue siendo, oye, ¿cómo encuentro el dominio? ¿O cuál es el dominio de mi función? El dominio es muy sencillo encontrarlo, porque entonces el criterio que debo de seguir es que esta parte tiene que ser estrictamente positiva, mayor o igual a 0. Entonces lo coloco aquí. 2x menos 3 es estrictamente mayor o igual a 0. Ya expliqué por qué, porque no hay, estos números no pueden ser estrictamente negativos. Comienzo el despeje, que sería, este es menos 3, pasa del otro lado, quedaría 2x, esto es mayor o igual a 0, y está restando, pasa sumando, y entonces, ¿qué me quedaría? Me queda 2x es estrictamente mayor o igual 0 más 3, te queda el 3. Despejo este número 2, si está multiplicando, tiene que pasar dividiendo al otro lado de la expresión y me queda x es estrictamente mayor o igual a 3 dividido sobre 2. Es decir, los números mayores a 3 medios, el dominio, que era el que estaba buscando, ya lo encontré. Entonces, el dominio de esta función con esta pequeña restricción, ¿cuál sería? El dominio sería intervalo cerrado, 3 medios, o lo siento, intervalo cerrado a partir de 3 medios y un número más grande a ese, o sea, 3 medios que sería 1.5. Tengo el 2, el 3, el 100, el 1000, el 10,000, el 1,000,000, o sea, este valor sin duda alguna tiende hacia infinito, que acabo de encontrar el dominio de esta función. Entonces, no es complicado de verdad encontrar dominio, simplemente tengo que recordar las pequeñas restricciones. Como lo comenté al principio, con las de polinomios de grado n, siempre van a ser los reales. Con las raíces,
lo que está dentro de la raíz es estrictamente mayor a 0, de cajón, y obviamente hago una pequeña inecuación, la resuelvo sin ningún problema y encuentro el dominio, te coloqué esta, pero ¿qué pasaría? No hablemos de raíces, se me ocurre cambiar ahora a otro tipo de función, no sé, una sencilla, la función f de x es igual a 1 dividido entre x. Y ahí se pone una pequeña situación nuevamente. ¿Por qué? Porque x, en la parte de arriba, no había ningún problema, podía tomar cualquier valor, pero hay un valor que hace la excepción. Es decir, y lo digo tan simple porque si yo otra vez vuelvo a preguntarme, ¿cuál es el dominio de mi función? Pues obviamente observo, y la restricción, si observas o si te percatas, está aquí. ¿Qué valor de x no puede tomar o no puede ser posible? Pues es tan simple decirlo que en este caso, cuando x es igual a 0, pues no hay función o no hay valor literalmente. ¿Por qué? Porque en realidad esto sería f de 0, esto es igual a 1 entre 0. Y esto es una indeterminación, es decir, no existe. Esto no es posible. Entonces, el dominio tiene esta pequeña restricción, o sea, x literalmente tiene que ser diferente. Este signo significa diferente, o sea, nunca puede ser 0, diferente de 0. Entonces, ¿cómo lo voy a saber? Sencillo, ya acabo de encontrar la restricción de mi dominio, es decir, mi dominio, si lo quieres ver así, serían todos los números reales menos quién, menos el numerito, o sea, este, que no es posible. Lo pongo menos mi conjunto 0. Es decir, entre corchetes. Lo siento, lo vuelvo a colocar, error de ahí sin problema. Es decir, son los reales menos este pequeño valor, porque este es el que no cumple o no se puede cumplir esta condición. Entonces, otra vez acabamos de descubrir una nueva limitante que tenemos. Entonces, se me ocurre ahora, ya sabes el dominio cuando son divisiones, ya expliqué motivo, porque esto no existe, cambiar de función. Imagínate que ahora la expresión que yo te quiero mencionar ahora es, mi función es f de x es igual a, no sé, se me ocurre poner 2x dividido entre 3x menos 1. Fíjate, en realidad, para las fracciones, no me interesa mucho lo que pase en la parte del numerador o en la parte de arriba de la fracción. Me interesa realmente esto. Así como lo vimos aquí en x, me interesa lo que pasa en el denominador. Es decir, mi nueva restricción sería esta, que 3x menos 1, o sea, si te pregunto nuevamente, ¿cuál es el dominio? Es lo que nos interesa. Pues la limitante que acabo de encontrar es literal que 3x menos 1 tiene que ser a fuerza, no puede ser literalmente, esto no puede ser igual a 0. ¿Vale? O literalmente, mejor lo voy a poner como te lo coloqué, tiene que ser distinto a 0. O sea, no puede ser nunca este valor. Entonces, hacemos el despeje correspondiente, no te espantes que veas este nuevo signo, realmente sigue siendo una ecuación sencilla, solamente que estoy diciendo que tiene que ser diferente de 0, o sea, eso es lo que me dice el valor. Aquí dije x tiene que ser distinto de 0, por eso se lo estoy borrando. Entonces, cambié un poco la notación,
pero sigue siendo esto una expresión matemática y una ecuación sencilla. ¿Qué está haciendo este menos 1? Está restando. Si lo paso al otro lado de la expresión, tiene que pasar su mano, entonces me quedaría 3x tiene que ser a fuerza diferente a 0, y este como es menos, ahora sería más 1, sin ningún problema. Entonces, sin detalle, 3x diferente al valor, 0 más 1 te queda 1, despejamos a x, no se mueve, este 3 está multiplicando, entonces en automático sabemos que del otro lado de la expresión tiene que pasar dividiendo. ¿Y qué crees? Que acabo de encontrar en realidad el valor cuando esto de acá, o sea 3x menos 1, vale 0. Y de verdad es en serio. Lo puedo comprobar. Tengo 3x menos 1, fíjate. Si eso es igual a 0, ahí en automático se rompe. Tengo x igual a 1/3. Lo comprobamos. En lugar de colocar x, coloco 1/3, que sería 3 va a multiplicar a 1/3. Y esto es menos 1, y esto se supone que va a ser igual a 0. Y claro que sí, porque te quedaría 3 por 1, te quedaría 3 dividido entre 3, menos 1 es igual a 0. ¿Y qué crees? Aquí sin problema, 3 entre 3, eso es 1, porque lo mismo entre lo mismo te da la unidad. 1 menos 1 es igual a 0, y obviamente tengo que 0 es igual a 0. Entonces, sí cumple eso. Este es cuando x vale 1/3, esta expresión que tengo como división no lo va a cumplir. Por lo tanto, el dominio, pues ¿quién serían? Serían todos mis números reales, pero le vamos a quitar la restricción de ¿qué numerito? El numerito que no cumple, que sin duda alguna, 1/3. Porque en ese momento, lo siento otra vez, porque en ese momento pues ya no está cumpliendo la expresión como debe de ser. Entonces, si observas o recapitulamos, cuando yo inicié a mostrarte cómo sacar los dominios de forma algebraica, el dominio de x siempre son los reales, de 2x más 1 son los reales, no hay problema, de x cuadrada son los reales, de x cuadrada menos 6x son los reales, de x a la 10 son los reales, de cualquier potencia son los reales, pero de una raíz hay restricciones. Ya te expliqué por qué motivo no puedo agarrar valores negativos, porque la raíz de menos 1 no existe, eso está en el campo de los imaginarios y nosotros manejamos reales. Entonces, por eso tiene que ser mayores a 0. Te puse el ejemplo de esa expresión ahora, raíz de x más 1. Pues entonces el x más 1, como lo expresé aquí, tiene que ser estrictamente mayor a 0. Despejé, está sumando, pasa restando, y tengo en este caso el número. ¿A partir de dónde va a ser posible? Lo mismo te puse el ejemplo de 2x menos 3, igual, sin duda alguna tiene que ser positivo. Despejamos y me quedó 3 medios sin ningún problema. Ahora te lo puse con una división. Ya te expliqué por qué motivo 1 entre 0 no existe, no hay ningún número como tal que me pueda hacer posible esta división. Por eso pongo los números que sean diferentes a 0, o sea, por eso lo eliminé aquí. Son todos los reales menos este número, el 0. Ahora tengo 3x menos 1, literalmente tiene que ser distinto a 0, despejo todo y me dio 1/3. Te lo comprobé que si en efecto con 1/3 te da 0, y obviamente me quedaría abajo el 0, y eso que no lo cumple, y pues mi dominio sería los reales menos este punto que estoy encontrando. Entonces, espero que sea adecuada a esta información y te agradezco tu atención.